A las 2:17 de la madrugada escuché mi propia caída contada con la voz de mi esposo desde el otro lado de la pared. «Buenas noches», susurró Diego, tan bajo que la madera del closet vibró. Mi esposa está en crisis. Dice que no quiere vivir. Temo que intente algo». Me quedé de piedra, con el teléfono en la mano, la pantalla apagada iluminando apenas las sábanas. Reconocí la cadencia. Ese tono que usaba conmigo cuando quería parecer cuidador frente a terceros. Pausas medidas, un temblor estudiado, las palabras justas para activar compasión. La voz que enamora a los desconocidos. En el silencio del departamento, el tic-tac del reloj de la cocina sonaba como una gota cayendo dentro de una cueva. Había apagado las luces hacía apenas media hora. Estábamos bien, supuestamente. Diego había llegado con flores del puesto de la esquina. Alstromerias baratas. Había puesto una playlist de boleros viejos y se había dormido en el sofá después de revisar el celular para el trabajo. Yo, archivista en el Instituto de Psiquiatría, cerré mis pestañas de informes y me hice la promesa ingenua de dormir temprano. ¡Qué tonta! Sí, operadora, continuó él. Ana Beltrán, 32, está desregulada. Por favor, vengan. Edificio Peral 12, departamento 4B. No la despierto. Si se altera, empeora. Yo no estaba dormida. Tampoco desregulada. Mi respiración era un golpe seco en la soledad del cuarto. Coloqué el teléfono entre mis dedos y solo entonces me di cuenta de que estaba grabando sin querer, el micro abierto desde una nota de voz fallida de la tarde. Un accidente. O un regalo. ¿Cómo se fabrica una emergencia? En mi trabajo archivábamos vidas, diagnósticos, sedaciones y altas, papeles que contaban historias con sellos y firmas. Sabía identificar un relato construido, la mención estratégica de mi edad, el no la despierto, la dirección, dicho con falsa tropezada, un manual. Deslicé mis pies fuera de la cama, el parqué estaba helado. Abrí apenas la puerta del dormitorio. La luz azul del televisor encendía la sala como un acuario abandonado. Diego, de espaldas, hablaba junto a la ventana. El reflejo en el vidrio me mostró su expresión, concentrada, eficaz. No había una sola lágrima. «Doctora, tengo sus informes. Sí, ha estado inestable». Mentía con la facilidad de quien ya ensayó. Hoy lloró sin razón. Mañana teníamos que firmar. Se calló. El silencio no fue un vacío. Fue un cálculo. ¿Firmar qué? Lo vi guardarse el celular en el bolsillo del pantalón deportivo y abrir la laptop, esa computadora negra que llama del trabajo. Me agaché tras el marco de la puerta. El brillo de la pantalla recortó su perfil. Pestañas contra la luz, mandíbula en tensión. Escribió rápido. Durante un segundo, no suficiente para que el mundo se partiera en dos. El reflejo me devolvió un nombre en mayúsculas. Ventana azul. No era una carpeta del sistema. No era un programa que yo conociera. En su correo habían nombres: Lobo, Soledad, D43 y un asunto escueto: jueves 18. Volví a la cama como quien regresa a un lugar del crimen que todavía humea. Puse el teléfono en modo avión y guardé el audio en una carpeta con nombre inocente: recetas de pan. El corazón me pugnaba por la garganta. No quise llorar. Si lloraba, él ganaba un argumento. A las 2:26 los faros de una ambulancia cortaron la persiana como cuchillos de luz. Una sirena prudente. Golpes en la puerta. 2, 3. Diego fue a abrir con el gesto perfecto del marido preocupadísimo. Yo, a ojos cerrados, practiqué la única defensa que tenía, el control de la escena. Se descompensó, dijo él, voz de santo. No sé qué pasó. No quiere medicarse. Dice que la vigilamos. La paramédica entró con paso de nube. Olía desinfectante y a madrugada. Se agachó a mi lado con profesionalidad limpia. Ana, ¿me escuchas? Abrí los ojos despacio, como quien emerge de una bruma peligrosa. Dejé que la luz llegara a mí con ironía. Te escucho, dije sin prisa. Estoy estable. Y no he dicho que no quiera vivir. ¿Me pueden decir quién pidió esto? Hubo un silencio que se posó en el borde de la cama como un pájaro. Diego tardó lo justo. Yo llamé. Tuvo una crisis, insistió. Vomitó, lloró, se arañó los brazos. Le sostuve la mirada. Extendí los antebrazos con una serenidad que me sorprendió. Piel limpia, ni una marca. El gesto de la paramédica se endureció milímetros. Podemos registrar signos, propuso ella. Si no hay riesgo, no hay traslado. Diego parpadeó con esa actitud que yo había querido durante años, la de un hombre que se adapta a cada observador. Fachada pública, lo llaman en el instituto. Carisma que convence a las salas de espera. Gracias, dije. Mañana tengo trabajo. La pareja de paramédicos salió con pasos diplomáticos. Diego cerró y regresó con un vaso de agua.
Lo dejó sobre la mesa de noche. El vaso no tembló. Alguien que de verdad teme aprieta con fuerza. Perdona, dijo. Me asusté. Te escuché hablar sola. Dije, mejor prevenir. Se sentó en el borde de la cama y me peinó con los dedos como si yo fuera un perro nervioso. Contuve el impulso de apartarlo. Podrías no llamar a emergencias sin preguntarme, respondí. Me hubieras despertado. Te amo, dijo como un cierre de carpeta. No dormí. A las 4:03, cuando por fin su respiración se volvió profunda en el sofá, me levanté. Fui al baño con la delicadeza de una ladrona. Abrí el botiquín. Faltaban 3 tabletas de un ansiolítico que yo misma había ordenado para una vecina en una guardia de apoyo. Título a nombre de ella. Caja en mi casa. Un error mío, o un golpe preparado por él. El amanecer me encontró vestida con ropa de gimnasio, cabello en coleta, ojeras intactas. Salí a caminar. En la esquina, Soledad, la madre de Diego, saludaba al panadero como si bendijera el barrio. Sonreímos por inercia. Pensé en todas las veces que ella me dijo, mijita, cuídate, cuando en realidad quería decir, obedece. El teléfono vibró. Un mensaje del banco, intento de acceso fallido a su banca móvil a las 5:12. No por mí. Respuesta automática. ¿Reconoce este intento? Pulsé no y guardé la notificación como quien planta una semilla. De regreso en el edificio, me crucé con Leti, la administradora. Había un papel bajo su brazo. Notaría 43, confirmación de sala, y la sonrisa de quien cree traer buenas noticias. Ana, qué gusto. Tu esposo dejó esto para ti, dijo. Jueves, 6 de la tarde. Dice que sorpresa bonita. ¿Puedo verlo? Me tendió el papel. Lo leí con la frialdad de archivo. Nombre de la notaría, salón reservado, código D43. Y al reverso en tinta azul, acta temporal de tutela por mandato privado. Tutela. Una palabra que en mi mundo significaba control legal sobre decisiones ajenas, sobre mi cuerpo, sobre mis cuentas, sobre mi vida. Gracias, Leti, sonreí. ¡Qué sorpresa! Cerré la puerta del departamento con un clic suave. Tomé aire. La sala aún olía a flores baratas. Diego roncaba. Me acerqué a su laptop. No tenía la contraseña. Sabía que la había cambiado 2 veces ese mes. Encendí la mía y abrí una copia de seguridad antigua, esa que había hecho por rutina cuando él trabajaba desde casa durante la pandemia. Dentro, una carpeta con nombre perezoso, Backup. Y dentro, una subcarpeta casi gemela, Azules. La abrí con un toque que me pareció una detonación. Fotos de mi cara con filtros de luz fría. Capturas de mis mensajes sacadas de contexto. Recortes de informes clínicos sobre otros pacientes, pegados bajo mi nombre como Frankenstein de papel. Un PDF con mi firma, que yo no recordaba haber puesto jamás. Al final de la lista, un archivo de texto llamado 72a.txt. Lo abrí. 3 líneas. Lunes, alerta médica. Martes, intento de acceso. Jueves, firma, que no llegue a viernes. El mundo, por un instante, fue un cuarto sin oxígeno. Queridos oyentes, si esta primera escena les puso la piel en vilo, respiren conmigo un segundo. Y si sienten que esta historia merece llegar a más personas, un me gusta y una suscripción ayudan a mantener estas narraciones vivas en el canal. Continuemos. Imprimí el PDF con la falsa firma, sí, aún teníamos una impresora vieja, y lo guardé en una carpeta de plástico transparente. La clase de carpeta que nadie mira porque parece tarea de escuela. Luego me senté con la espalda contra la pared, laptop sobre las rodillas y escribí en un documento en blanco. Plan. A veces nombrar una cosa es empezar a existirla. Lo primero era ganar tiempo. Si Diego quería que yo no llegara al viernes, yo haría del viernes una montaña. Lo segundo, entender la ventana azul. Abrí la copia del correo. Encontré el hilo con asunto jueves 18. No estaban los adjuntos, eran de la computadora de Diego, pero sí las respuestas. Lobo, todo listo. La fachada pública está aceitada. Soledad, recuerda sonreír. Nadie quiere ver a una histérica. D43, la sala está confirmada. Mi casa de pronto fue una oficina de inteligencia. Fui a la cocina y puse a calentar agua sin querer tomar café. El hervidor rugió. Cuando supe que no podía quedarme ni un segundo más en posición de pieza, toqué mi clave en el celular y abrí notas. Paramédicos 217. Archivo 72 Arch. Notaría 43. Soledad, panadero. Inútil pero necesario. Escribir me devolvía la respiración. A mis espaldas Diego se movió. Su sombra se hizo grande en el pasillo. Cerré la laptop. Dejó de roncar. Entró a la cocina con el cabello revuelto y el gesto exacto de la preocupación amorosa. ¿Saliste a correr?, preguntó como si todo fuera normal, como si la madrugada anterior no existiera. Estás pálida. Hoy te llevo al trabajo.
No hace falta. Insisto, quiero que estemos juntos. Se apoyó en el marco de la puerta con sus manos de dedos largos, esas manos que tantos elogios recibían cuando repartía cajas de donaciones los domingos. Manos que sabían posar para las fotos. Ah, y en la noche, dijo casual, te llevo una sorpresa. ¿Te va a gustar? ¿Una sorpresa azul? Pregunté sin respirar. Sonrió. Fue un destello. Fue un golpe. Tal vez, respondió. Me dejó la sonrisa servida como una trampa bajo la alfombra y se fue a ducharse. Y fue entonces, con el agua corriendo en el baño, con la casa oliendo a vapor y a jabón, que me arrodillé frente al librero, metí la mano bajo la madera y palpé hasta encontrar lo que mi yo de otra vida, la que confiaba, había escondido para nunca usar. Un sobre con copias de mi identificación, un pendrive y una llave pequeña que no recordaba haber visto. La llave estaba marcada con esmalte, un punto azul. Abrí el sobre con dedos de cirujana. Metí el pendrive en mi laptop, una sola carpeta. Un solo archivo. Azul, borrador. El documento se desplegó y cada línea fue una ola helada en el pecho. Encabezado con letra nítida, evaluación de capacidad AB. Subtítulo, borrador de dictamen para tutela temporal. En el margen superior, un post-it escaneado con letra de Diego, inclinado, casi simpático. Jueves 18. No olvides sonreír. Tragué saliva. El pitido del hervidor se volvió insoportable. Lo apagué. Y entonces, con el estómago vacío y la cabeza llena de vidrio, oí 3 golpes secos en la puerta del departamento. 3, precisos. A esa hora, me levanté con el sobre en la mano. Caminé hacia la entrada, miré por la mirilla. Del otro lado no estaban los paramédicos. No era Lady ni el panadero. Era Soledad, peinada como para misa, con una bolsa de pan y una sonrisa perfecta. Y detrás de ella, un hombre delgado con maletín negro y corbata azul. «Buenos días, mijita», canturreó a través de la madera. «Venimos a hablar de tu bienestar». La llave con el punto azul me quemó la palma. No abrí de inmediato. Apoyé la frente en la madera, respiré y dejé que mi voz saliera limpia, como un bisturí. «¿Quién es el caballero, señora Soledad?» «El doctor Romero», canturreó. «Psiquiatra de confianza de la familia. Solo quiere asegurarse de que duermas bien, mijita». El hombre del maletín levantó la mano, cordial, dientes blanquísimos, corbata azul, ojos de quien ya decidió el diagnóstico antes de ver al paciente. Deslicé el cerrojo. Abrí apenas lo suficiente para que entrara el olor del pan dulce y un rastro de colonia mentolada. 5 minutos, dije. No más. Soledad entró como si fuera su casa. Dejó la bolsa de pan en la mesa de la entrada con una ceremonia cariñosa. Acarició el respaldo de una silla, inspeccionó el polvo inexistente con un dedo. El doctor esperó un segundo, le bastó y cruzó el umbral con un paso breve, casi eclesiástico. Clic. Cerré. «Ana», empezó él, «soy el doctor Romero. Vengo a hacer una evaluación breve. Nada invasivo. Tú marcas el ritmo». Lo miré a los ojos. Vi el brillo del que sabe que el guión irá a su favor. Saqué el celular y lo puse sobre la mesa, boca abajo. «Grabando», dijo mi pantalla con un rayo mínimo que solo yo vi reflejado en el vidrio del microondas. «Perfecto», respondí. «¿Traes su cédula profesional?» No esperaba esa primera pregunta. Lo supe por el ligero retraso en sus pestañas. «Claro», sonrió. Faltaba más. Sacó la cartera. La cédula decía Jesús Romero, médico cirujano, especialidad en psiquiatría. La giré. Número de registro. Fechas. Lo devolví con cuidado de bibliotecaria. «Gracias, doctor. ¿Y el motivo exacto de la visita?» «Su esposo nos llamó», intervino Soledad, como si el no se incluyera la ley divina. «Está preocupado. Anoche te escuchó mal». «Ay, hijita. No queremos que esto se agrave». «Lo comprendo», dije. «¿Podrían esperar en la sala?» «Voy por un suéter». Fui al dormitorio con paso lento, consciente de que cada movimiento era observado. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El vaso de agua que Diego había dejado seguía en la mesa de noche, intacto, transparente como una amenaza. Acerqué la nariz. Nada, incolora, inodora, como casi todas las trampas. Metí el pendrive en el bolsillo del pants. La llave con el punto azul también. Abrí el closet y empujé la ropa hasta encontrar el viejo saco gris de guardia, el que tenía forrada la solapa interior con una tela dura. Allí, hace años, había cosido un bolsillo pequeño por capricho. Allí guardé el PDF impreso de mi falsa firma. Cerré. Respiré. Salí con el suéter puesto y una sonrisa tallada a mano. Encontré a Soledad sentada en el sofá, piernas cruzadas, manos sobre la rodilla, la postura exacta de una reina maternal. El doctor había colocado su maletín en la mesa baja y lo abrió con clic de bisagra cara. Dentro, un tensiómetro,
una libreta, un estetoscopio, un blog con el nombre de una clínica privada donde jamás había estado. Diego, todavía con el pelo húmedo, apareció desde el pasillo, ya vestido con camisa planchada, como si la visita fuese un desayuno de negocios. «Amor», dijo natural, «qué bueno que aceptas hablar con el doctor». 5 minutos, repetí. Y aquí, con la puerta del balcón abierta, abrí las cortinas. La luz de la mañana entró como un veredicto. Allá afuera, el rumor de la ciudad prometía testigos invisibles. Mujeres saliendo a caminar, un repartidor de garrafones, el perro del 4A que ladraba fantasmas. «Bien», dijo el doctor anotando la hora. «¿Has dormido? ¿Has tenido ideas de autolesión?» «Dormí mal. No tengo ideas de autolesión». «Anote, no las tengo». Y anote también que anoche unos paramédicos vinieron por una llamada que yo no hice. El bolígrafo de Romero patinó un segundo. Soledad sonrió. «Es normal negar, mijita. No te preocupes, estamos aquí para cuidarte». «No estoy negando», sonreí yo también, espejo. «Estoy diciendo». Hizo preguntas de manual: apetito, ánimo, energía, concentración. Respondí con calma medible. Le di fechas, contextos, funciones ejecutivas. Le hablé de mi trabajo con archivo clínico, de mis turnos dobles, de cómo reconozco mi propio estrés. Lo vi tomar nota en forma de titular: paciente hipercontrolada. Lo escuché murmurar: mecanismos de defensa. Lo dejé escribir su historia cómoda mientras yo coleccionaba la mía. «¿Has tenido alucinaciones auditivas?», preguntó. «Sí», dije. «Anoche oí a mi esposo decir por teléfono que yo quería matarme». El silencio fue una lámina de metal sobre la mesa. «Ana», Diego hizo un gesto de dolor. «Yo solo quería ayudarte». «Y yo quiero que me digan algo simple», respondí. «¿Qué pasará el jueves a las 6 de la tarde en la notaría 43?» La bolsa de pan crujió bajo las manos de Soledad, como si al apretarla saliera un pájaro. El doctor alzó la vista, ojos de venado alumbrado. «¿Perdón? Hay una sala confirmada», seguí mansa. «Código D43, acta de tutela por mandato privado. A menos que ese documento sea para Soledad». Miré su peinado intacto. Sospecho que soy yo la protegida. «Mijita, ¿estás nerviosa?», dijo ella pegando su voz al terciopelo. «Haces asociaciones». «Hago lecturas», corregí. El doctor cerró la libreta con un gesto diplomático. «Ana, no voy a entrar en temas legales, solo me preocupa tu bienestar. ¿Me permitirás, por favor, tomar tu presión y ofrecerte algo para descansar un poco?» «Mi presión está bien», dije, extendiendo el brazo con una serenidad prestada. «Pero si va a medicarme, doctor, será con receta y triplicado. Y no en mi casa. Aquí solo té, sin gotas. Gracias». Sus ojos buscaron a Diego. Durante un instante vi el cable fino que los unía. Vi el plan ambulando por la sala, buscando una grieta. Diego se puso de pie con esa energía obediente que tanto aplauden los vecinos. «Voy a preparar café», anunció útil. «Mamá, ¿quieres?» «No, mijo. A mí me cae pesado». «Para mí, agua», dijo Romero. «Tibia, si puede ser». Diego entró a la cocina con paso de marido ejemplar. Abrí un cajón y saqué una servilleta de papel. La doblé en 4. Pasé el extremo por el borde interior del vaso que había en la mesa de noche y que ahora alguien, Diego, había trasladado discretamente al comedor. La servilleta dejó una sombra húmeda que ni siquiera el sol del balcón podía explicar. La acerqué a la nariz. Un hilo ácido, casi metálico, podía ser nada, o podía ser el aliento de un fármaco triturado. «Todo en orden», canté con suavidad. «Doctor, ¿puedo ver su hoja de consentimiento para la evaluación domiciliaria?» «Es una entrevista informal», sonrió. «Nada formal». «Informal no, doctor. Viene con maletín y con cédula. Hagámoslo prolijo». Desvió la mirada, abrió el maletín. Sacó un bloc timbrado con el nombre de la clínica. Desprendió una hoja con un gesto medido. «Aquí», dijo. Leí. «Evaluación breve, consentimiento, el paciente autoriza». El espacio para mi firma estaba vacío, excepto que no lo estaba. En el papel, en tinta húmeda, demasiado húmeda, brillaba mi nombre, Ana Beltrán. Mis trazos, pero más estilizados, corregidos, como si mi mandíbula se hubiera enderezado. «Me adelanté», dijo Soledad sin pestañear. «Ayer te vi firmar una boleta, mijita. Tienes la rúbrica más bonita». Me acordé. «¡Qué memoria!», dije. «Lástima que la ley no admite recuerdos como tinta». Queridos oyentes, si esta tensión les recorre la espalda, respiren conmigo. Y si sienten que esta historia debe seguir, recuerden que su comentario y su me gusta le dan vida a este canal. Ahora, volvamos a la escena. El doctor retiró la hoja con la seguridad de un mago al que le arruinaron el truco. La guardó, cambió de táctica. «Bien», dijo, «hagamos esto simple. Te recomiendo descanso, vigilancia familiar y una consulta en mi consultorio hoy a las 6.
Ahí sí, con todo en regla. Sin firmas hoy, ¿te parece? Mi mente hizo cálculos invisibles. A las 6 de la tarde yo estaría en el instituto. Podía conseguir cámaras, testigos, un registro de entrada. Podía llenar su consultorio de ojos si aprendía la dirección. O podía decir que sí y no ir nunca. Pero aceptar ahora compraba tiempo, y el tiempo era mi moneda única. Me parece, asentí. Envié la dirección por mensaje a mi número. Y por favor, doctor, anote que mi decisión se tomó en plena conciencia, sin sedación, miré el reloj, 8:03, anotó, serio. Diego apareció con 2 vasos de agua, los dejó en la mesa, su mirada me buscó. Yo ya había cambiado los vasos de lugar con un movimiento mínimo mientras el doctor revisaba su libreta. Tomé el mío, el que yo había puesto frente a mi silla, y bebí un sorbo cortísimo. Miré el otro vaso, el que quedó frente a Soledad. Ella no lo tocó. Jamás. Las reinas no beben en ajena corte. Nos vamos, doctor, dijo ella levantándose. Ana tiene que trabajar. No queremos alterarla. Romero asintió, recogió el estetoscopio con pulcritud. Te envió la dirección. A las 6, repitió. A las 6, confirmé. Los acompañé a la puerta. Soledad me besó la mejilla con sus labios fríos y su perfume de misa. El doctor me tendió la mano. Su palma estaba seca, calculada. Tranquila, dijo, esto es por tu bien. Cerré la puerta. Puse el oído. Escuché el susurro de Soledad en el pasillo. Apenas un hilo. Está más lista de lo que creí. Y la respuesta del doctor, no importa. El jueves no firma. Firma hoy, de otro modo. Me quedé inmóvil hasta que el ascensor tragó sus reflejos. Luego corrí al dormitorio y llamé a Irene, mi colega de archivo, la única persona a la que ya le debía una vida. Me había cubierto guardias, había callado mis lágrimas, había prestado su coche cuando la ciudad me comió los hombros. Ana, contestó con voz de café recién hecho. Si no te escribo a las 18:30, llamas al 911 y le mandas al operador un audio que está en una carpeta con nombre de recetas. Y me sacas del instituto lo que te pida ahora. Dime, necesito las últimas 3 evaluaciones firmadas por Jesús Romero en la Clínica San Pietro y su dirección, y todo lo que tengamos de la notaría 43 en el expediente D43. No le digas a nadie. Te llamo en 20. 10. Colgué, metí la hoja de consentimiento en el saco gris junto al PDF. Abrí la ventana del balcón. El viento olía a pan y asfalto. Diego, en la cocina, silbaba una melodía de bolero y miraba su celular con el gesto del hombre ocupado que hace lo que puede. Amor, dijo sin voltear. ¿Te llevo al trabajo? Sí, respondí dulce. Llévame. Quiero que estemos juntos. Al bajar en el elevador, mi reflejo en el espejo me devolvió una mujer distinta. Misma cara, otra geometría. A mi lado, Diego sorbió aire por la nariz como si oliera la calma. Te ves hermosa, dijo. Hoy va a ser un buen día. Sí, respondí. Hoy empieza la cuenta regresiva. La puerta del elevador se abrió como un telón. El vestíbulo olía a laca nueva. Leti, la administradora, nos saludó agitando un folder. Ana, gritó. Me pidieron dejarte esto. De la notaría, confirmación de jueves. Lo tomé sin leer. Sonreí con dientes de actriz. Diego, a mi lado, también sonrió para la foto invisible del barrio. Fachada perfecta. Y en ese segundo de reojo vi algo que me heló la nuca. Asomando de su llavero colgaba una llave pequeña marcada con esmalte, un punto azul idéntico al mío. ¿Y esa llave, amor? Pregunté como si fuera un chiste. ¿Cambiaste el candado de la bodega? Él bajó la vista, apenas. El bolero siguió sonando en su garganta. Una tontería del trabajo, respondió casual. Nada importante. Yo apreté la mía, escondida en el puño, hasta que el metal me dejó una luna azulada en la piel. El auto nos tragó. La ciudad crecía afuera, semáforos, vendedores de flores, niños con mochilas. Condujo hacia el instituto. Yo miré mi celular. Un mensaje de Irene entró como un fósforo. Romero, 3 evaluaciones en 2 meses, 2 por riesgo sin ingreso. Dirección San Pietro 118, piso 4. D43, reservado. Y algo más. En el sistema interno aparece una carpeta oculta vinculada a tu expediente. Nombre clave, ventana azul. Volteé hacia Diego con una sonrisa limpia. ¿Sabes? Dije. Creo que hoy sí va a ser un gran día. Y mientras él asentía, convencido de su teatro, yo vi pasar por el retrovisor, en la esquina de Peral y Magnolias, a un hombre delgado con corbata azul que hablaba por teléfono, y que por un segundo me apuntó con el maletín como si fuera un arma. El semáforo cambió. Verde. Avanzamos. El instituto olía a café recalentado y a papel mojado. La rutina de siempre. Archivistas cargando cajas, residentes corriendo con carpetas, el eco de impresoras láser en pasillos infinitos.
Pero esa mañana, cada rincón parecía un escenario donde alguien había ensayado una versión distinta de mi vida. Diego me acompañó hasta la entrada como un caballero. Me besó la frente, gesto perfecto para las cámaras de seguridad. Luego se fue rumbo a su oficina con la calma de quien lleva la ventaja en un tablero invisible. Yo subí directo a la hemeroteca clínica, donde Irene ya me esperaba entre estantes polvorientos. Llevaba una carpeta gris y el rostro de quien conoce secretos. «Aquí está todo», me susurró. Romero no es solo un doctor de confianza. Sus evaluaciones siempre terminan en la misma notaría, la 43. Y todas tienen un patrón. Me mostró las hojas. 3 pacientes distintos, 3 diagnósticos ambiguos: desregulación emocional, riesgo de impulsividad, trastorno adaptativo. Ninguno con pruebas sólidas, pero todos acompañados de un mismo desenlace: actas de tutela privada. Familias que por amor asumían el control. ¿Y qué pasó con ellos?, pregunté, la voz convertida en ceniza. Uno fue internado, otro desapareció de los registros, y la tercera murió en un accidente de tránsito, 3 semanas después de la firma. El eco de sus palabras me heló los huesos. Sentí que el instituto entero contenía respiraciones ajenas, como si cada carpeta guardara un grito atrapado. Irene me entregó un sobre pequeño. «Esto es lo que encontré en tu expediente». Estaba oculto bajo otra clave. Ventana azul, lo abrí. Dentro había copias impresas de chats que nunca escribí, fotos de mí frente al espejo con la mirada perdida y un informe clínico falso con fecha de hace 6 meses, firmado por Romero. Todo un teatro armado para demostrar mi historia de inestabilidad. «¿Quién subió esto?», murmuré. «No lo sé, pero la dirección IP es desde este edificio», me respondió. «O sea, alguien de adentro». El reloj marcaba las 10:12. Faltaban menos de 56 horas para el jueves a las 6. El countdown ya estaba en marcha. Cada segundo que pasaba era una línea más en el guión que otros habían escrito para mí. Irene me tomó del brazo. «Ana, escucha. Si esto es lo que creo, no basta con defenderte. Tienes que exponerlos. Y rápido, antes de que la ventana azul se cierre». Levanté la mirada. Los estantes interminables del archivo parecían vigilarme como testigos mudos. Sentí que cada caja de cartón contenía un eco de lo que yo estaba a punto de vivir. Entonces, susurré, «Es hora de escribir mi propia versión de la historia». Queridos oyentes, si hasta aquí sienten que la verdad empieza a volverse más oscura, respiren conmigo. Y si esta narración les mantiene con los ojos abiertos, no olviden dejar un comentario. ¿Qué harían ustedes si descubrieran un expediente falso con su nombre? El juego apenas comenzaba. Salí del archivo con el sobre apretado contra el pecho. La ciudad al otro lado de las ventanas seguía rugiendo. Claxones, vendedores de fruta, el sol clavándose sobre los techos. Pero dentro de mí todo era un silencio de cuchillo. Sabía 3 cosas. El expediente falso existía. El jueves había una cita sellada con mi nombre. Solo me quedaban horas para romper la fachada que Diego y Soledad habían construido. Me refugié en la cafetería del instituto. Pedí un té de manzanilla, aunque mi estómago no quería nada. El murmullo de estudiantes a mi alrededor me sirvió de pantalla. Saqué el pendrive y revisé otra vez el archivo 72 Capotext T. Esa última línea me taladraba, que no llegue a viernes. «Ana», susurró Irene sentándose frente a mí, «hay algo más». Revisé los correos filtrados. Lobo, Soledad y D43 no son simples contactos, son claves. Lobo corresponde a un despacho de abogados que ya ha gestionado 3 tutelas privadas. Soledad, tu suegra. Y D43 es un notario que ha sido sancionado 2 veces por irregularidades. La taza me tembló en las manos. Todo encajaba demasiado bien. ¿Y Romero?, pregunté. Romero cobra en efectivo. Nunca declara esas consultas. Vive en San Pietro, piso 4. Pero aquí viene lo raro. En el registro aparece como consultor externo del instituto, firmado por tu jefe de área. Sentí un mareo. Ya no era solo Diego. Había un engranaje más grande, aceitado por complicidades. Necesito pruebas, dije. Algo que no puedan borrar. Podemos rastrear los metadatos de los documentos. Si logro un par de horas en el sistema, te consigo la cadena de modificaciones. Eso sí, si me descubren, estoy fuera. La miré. Irene había sido mi única aliada, pero no quería arrastrarla al abismo. Hazlo. Pero si algo pasa, dile a todos que yo te obligué. Ella apretó mi mano. Ana, recuerda, ellos juegan con tu imagen. Tú tienes que jugar con la suya. Un grupo de estudiantes rió fuerte en la mesa de al lado. Ese sonido me devolvió un destello de normalidad. Entonces comprendí la primera regla de mi contraataque. Fingir.
Fingir que no sé nada, que sigo siendo la mujer dócil que todos esperan ver. La máscara contra la máscara. Queridos oyentes, ¿qué harían ustedes? ¿Callarían para protegerse o fingirían para contraatacar? Déjenlo en los comentarios. Sus voces hacen de este canal un refugio donde la verdad resiste. Guardé el sobre bajo mi saco gris. Respiré hondo. En mi celular entró un nuevo mensaje. Diego, no olvides la sorpresa del jueves. Te amo. Confía en mí. Sonreí frente a la pantalla, como una actriz que acepta su papel. Y mientras mis dedos escribían "Sí, amor, estoy tranquila", en mi mente ya se dibujaba un borrador. El plan secreto de Ana. Esa tarde trabajé como si nada. Ordené expedientes, firmé recepciones de archivo, de instrucciones a los becarios. Mi voz salió firme, mi sonrisa intacta. Nadie sospechó que mi vida se estaba desmoronando bajo la alfombra. Y sin embargo, cada movimiento mío era un ensayo para el jueves, un ensayo de fachada, de máscara, de teatro. A las 5, Diego apareció en la entrada del instituto. Traía una camisa blanca impecable y un ramo de rosas que no podían ocultar su olor a gasolina. Sonrió ante todos, con esa sonrisa de marido ejemplar. Vine a buscarte, amor. Quiero que cenemos afuera. Los becarios suspiraron, envidiosos. Irene, desde su escritorio, me lanzó una mirada afilada. Juega el papel. ¡Qué detalle!, respondí yo dulcemente. Vamos. En el coche Diego tarareaba un bolero. Yo fingía mirar la ciudad, pero mi reflejo en la ventana me devolvía una actriz ensayando su papel. El jueves será importante, dijo él sin mirarme. Hay que estar tranquilos, mostrar unidad. Es por tu bien. Lo sé, susurré. Confío en ti. Mi voz salió tan convincente que hasta yo casi lo creí. La cena fue en un restaurante elegante, de esos que Diego solo visitaba cuando quería impresionar a alguien. La música suave, las velas, el vino, todo parecía un ritual para limpiar su conciencia. Él hablaba de viajes, de planes, de cómo quería que me cuidaran bien. Yo reía en los momentos correctos, hacía preguntas ligeras, tocaba su mano sobre la mesa. La pareja perfecta. Pero dentro de mi bolso, el sobre con los documentos falsos quemaba como dinamita. Cuando regresamos al departamento, Soledad ya estaba ahí, esperándonos. Había preparado chocolate caliente y galletas, como una madre amorosa. Todo fachada. «Mijita», me dijo, abrazándome, «me alegra verte tan tranquila. El jueves será un día de bendición». Me dejé abrazar, fingí agradecimiento, pero en mi mente, cada palabra suya era un clavo más en la cruz que estaban fabricando. Esa noche, mientras Diego dormía, me encerré en el baño y abrí mi celular. Un mensaje nuevo de Irene me esperaba. «Irene, Ana, lo confirmé. El documento de tutela ya está redactado, solo falta tu firma. Y la fecha límite está marcada en rojo, jueves 18. Si no firmas, alguien más puede hacerlo en tu nombre con un dictamen de incapacidad. Están listos para todo». El reloj marcaba la 1:13 de la madrugada. Me miré al espejo del baño. Mis ojos parecían los de otra mujer, más oscuros, más firmes. «No me van a enterrar viva», me susurré. Queridos oyentes, aquí la tensión sube. ¿Ustedes qué harían si supieran que en menos de 48 horas su vida entera podría ser robada con una firma falsa? Respiren hondo conmigo, porque lo peor está por venir. Cerré el celular, abrí el agua fría, y mientras el ruido llenaba el cuarto decidí, yo también tendría mi propio plan secreto. Al amanecer, me puse la ropa más neutra que encontré, pantalón negro, blusa gris, coleta baja. Quería ser invisible. Diego aún roncaba en el sofá, con la televisión encendida en un canal de noticias mudas. Soledad no había pasado la noche, pero su perfume seguía impregnado en las cortinas, como un recordatorio de que la casa ya no me pertenecía. Tomé el pendrive, el sobre y la llave con el punto azul. Los guardé en el bolsillo interior de mi saco gris. Salí en silencio. El pasillo del edificio olía a pan recién horneado y a cloro. Nadie sospechó nada cuando crucé la puerta. En el instituto, Irene me esperaba en la sala de servidores. Había burlado la seguridad con su tarjeta maestra. «Solo tenemos 15 minutos antes de que el sistema registre el acceso», susurró. Insertó el pendrive. Una lluvia de carpetas apareció en la pantalla. Ventana Azul estaba allí, con múltiples subarchivos. Al abrirlos vimos nombres, no solo el mío. También Mariana Torres, Raúl Jiménez, Claudia Herrera, todos con diagnósticos inventados, todos con actas de tutela. «Es una red», dijo Irene horrorizada. «No es solo tu esposo, copiamos todo en silencio». El pitido del sistema nos apuró. Antes de salir, Irene me entregó una hoja impresa. «Mira esto. Documento borrador de tu evaluación definitiva. Fecha, miércoles 10. O sea, mañana. No jueves, mañana».
El estómago se me encogió. Había menos tiempo del que pensaba. Apenas 30 horas. De regreso a mi oficina, recibí un mensaje de Diego. Diego, amor, no olvides que hoy a las 6 tienes la consulta con Romero. Es importante. Confía. Te amo. Sonreí sola, amarga. Confía. La palabra que usan los verdugos cuando ya han elegido la soga. Escribí mi respuesta con calma calculada. Claro, estaré lista. Queridos oyentes, aquí comienza la cuenta regresiva. Si sienten que el nudo en el estómago se aprieta, acompáñenme con un me gusta y compartan. Su apoyo es la forma de encender más voces contra las máscaras. Guardé la hoja en mi saco. Y esa mañana, mientras todos pensaban que yo era una víctima a punto de caer, comencé mi primera jugada. Convertir la consulta de Romero en una trampa para ellos mismos. Llegué a la clínica San Pietro con 20 minutos de anticipación. El edificio era de fachada moderna, cristal y acero, pero por dentro olía a humedad disfrazada de ambientador barato. El guardia me pidió identificación y con la sonrisa que había ensayado 1000 veces respondí. Soy paciente del doctor Romero. Cita a las 6. Me dejó pasar sin preguntas. El ascensor subió lento, como si cada piso fuera una prueba de paciencia. Piso 4. Allí estaba la placa. Consultorio 408, Dr. Jesús Romero. Respiré hondo. En mi bolso llevaba un pequeño micrófono que Irene me había prestado, conectado al celular en modo oculto. Cada palabra que él dijera quedaría registrada. Entré. La sala de espera estaba vacía. Solo una secretaria que me recibió con sonrisa automática. Adelante, la están esperando. El consultorio olía a café y tinta fresca. Romero estaba sentado detrás de su escritorio, con el maletín abierto. Y junto a él, como un actor secundario en una obra siniestra, estaba Diego. Ana, dijo Romero afable. Gracias por venir. Me senté frente a ellos. Fingí nervios, pero en mi pecho latía una calma extraña. La de quien sabe que está en medio de la emboscada, pero tiene un as bajo la manga. Queremos hacer una evaluación breve, explicó Romero. Solo responderás unas preguntas, nada invasivo. Diego puso una mano sobre la mesa, cerca de la mía. Sonrió con ternura ensayada. Confía en nosotros, es por tu bien. Yo incliné la cabeza, como aceptando. Y entonces Romero abrió un folder azul. En la primera hoja ya estaba mi nombre y debajo el título, Dictamen preliminar para tutela temporal. ¿Eso no debería estar en blanco hasta que me evalúe? Pregunté con voz dulce. Son solo formatos, respondió él rápido. No te preocupes. Encendió la grabadora de su escritorio. Un clic seco llenó la sala. Nombre completo, por favor, lo dije, apellido por apellido. Todo quedaba grabado. Edad, 32. Último mes, ¿ha tenido pensamientos autodestructivos? Lo miré directo a los ojos. No, pero anoche escuché como usted y mi esposo planeaban redactar este dictamen. ¿Eso también lo anotará? El bolígrafo se detuvo en su mano. Diego abrió la boca, pero yo seguí. ¿Y anotará que ya hay una firma mía falsificada en sus documentos? ¿O eso lo guardan para el jueves? El silencio se hizo espeso. La secretaria asomó la cabeza, inquieta, pero Romero la despachó con un gesto. Ana, dijo él más serio. No confundas las cosas, estás bajo presión. ¿Bajo presión? Reí con suavidad. Claro que sí. Tanto que traje conmigo copias de todos los archivos de Ventana Azul, cada uno, con nombres, fechas y diagnósticos falsos. El color huyó de la cara de Diego. ¿Qué hiciste?, susurró. Me incliné hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un filo. Grabé tu llamada de anoche, grabé esta sesión. Y si no salgo de aquí a las 18:30, todo se envía automáticamente a 3 contactos. Queridos oyentes, este fue el momento en que dejé de ser la presa y me convertí en cazadora. Si sienten que el pulso se acelera, acompáñenme con un comentario. ¿Ustedes habrían jugado esta carta tan pronto? ¿O esperarían al clímax? Romero cerró el folder. Diego se levantó de golpe, pero lo detuve con una sonrisa. Siéntate. Todavía no es el jueves. La sala quedó suspendida en un silencio de cristal. Y por primera vez vi miedo en los ojos de mi esposo. Diego respiraba fuerte, como un animal acorralado. Romero intentaba recomponer la calma, girando el bolígrafo entre sus dedos. Yo, en cambio, sentía que mi voz tenía filo, como si cada palabra pudiera cortar las cuerdas del teatro que habían armado. Ana, dijo Romero, no es necesario dramatizar. Todos aquí queremos tu bienestar. ¿Mi bienestar?, respondí, inclinándome hacia la mesa. ¿Así le llaman a fabricar expedientes falsos? ¿A planear tutelas privadas para controlar cuentas y propiedades? Saqué del bolso la carpeta transparente con el PDF impreso de mi firma falsificada.
Lo dejé sobre el escritorio, frente a ellos. La tinta azul brillaba como una herida fresca. ¿Y esto? ¿También es por mi bienestar? Diego trató de sonreír, pero su mandíbula temblaba. Amor, no entiendes. Era solo una precaución. Tú últimamente estabas confundida. Confundida, repetí, tanto que descubrí sus correos con Lobo, con Soledad y con D43. Tanto que sé que mañana a las 10 quieren adelantar el dictamen. El doctor Romero tragó saliva. ¿Cómo sabes eso?, murmuró. Me incliné aún más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que se clavó en sus oídos. Porque ahora yo también juego en la ventana azul. El reloj del consultorio marcaba las 18:09. Tenía exactamente 21 minutos para mantenerlos quietos antes de que mi plan de respaldo se activara. A las 18:30, Irene recibiría automáticamente el audio de esta sesión, más todo el paquete de archivos. Diego lo entendió. Sus ojos se abrieron con un destello de furia. ¿Qué hiciste con Irene?, escupió. Nada. Solo confió en mí más de lo que ustedes imaginaban. Queridos oyentes, aquí la tensión alcanza un filo insoportable. Imaginen, estar frente a tu propio esposo y un psiquiatra que intentan borrarte de la vida legal y tener que fingir calma mientras el reloj avanza como un cuchillo. Si sienten el mismo escalofrío que yo sentí, no olviden suscribirse. Juntos hacemos que estas historias vivan. Romero cerró de golpe el folder azul. Basta, dijo. Esto no lleva a nada. Vamos a suspender la evaluación. Perfecto, respondí sonriendo. Pero necesito una copia del acta que ya estaba preparada, y la quiero ahora. Imposible, replicó. Me levanté. Entonces mañana, cuando todo esto salga a la luz, su nombre será el primero en aparecer. La puerta se abrió de pronto. Era la secretaria, nerviosa. Doctor, la señora Soledad está aquí. Dice que es urgente. Los ojos de Diego brillaron. Un refuerzo había llegado, y yo entendí que la trampa acababa de volverse mucho más peligrosa. La figura de Soledad llenó el marco de la puerta con la seguridad de una reina entrando a su corte. Vestía un traje azul marino impecable, perlas en las orejas, el cabello recogido con una laca que parecía cemento. Traía bajo el brazo una carpeta de cuero y en su rostro brillaba una sonrisa que yo ya conocía, la sonrisa de la madre preocupada, la máscara más perfecta de todas. «Mijita», canturreó, ignorando la tensión en el aire. «Vine en cuanto supe que estabas aquí. Quiero verte bien». Se acercó, me besó la mejilla y con esa misma ternura dejó la carpeta sobre el escritorio de Romero. El golpe fue suave, pero sonó como una sentencia. «Doctor, avancemos con el trámite», ordenó, como si su voz fuera ley. Diego respiró aliviado. Por un momento pensé que iba a tomarme del brazo y obligarme a firmar allí mismo. «No», dije, firme, clavando mis ojos en los suyos. «Ya no». Soledad ladeó la cabeza, como si yo fuera una niña caprichosa. «Ana, cariño, no lo entiendes. Esto es por tu bien. Todos vemos lo frágil que estás. ¿De verdad quieres poner en riesgo tu futuro?» Me reí, amarga. Mi futuro ya lo pusieron en riesgo ustedes, con expedientes falsos, con firmas inventadas, con llamadas a emergencias a las 2 de la mañana. Abrí mi bolso y saqué el celular. Pulsé un botón. La voz de Diego sonó en la sala, grabada desde aquella madrugada. «Mi esposa está en crisis. Temo que intente algo. No la despierto. Si se altera, empeora». El eco de esa mentira llenó el consultorio como un cuchillo de hielo. La sonrisa de Soledad se quebró por primera vez. ¿Qué es esto?, murmuró. «Pruebas», respondí. «Y hay más. Todo está respaldado. Si algo me pasa, si me obligan a firmar, si desaparezco, toda la red de Ventana Azul saldrá a la luz, con nombres, con fechas. Con ustedes en el centro». Romero palideció. Diego golpeó la mesa con el puño. «Eres una desquiciada», gritó. Yo me incliné hacia adelante, serena. «Tal vez. Pero soy una desquiciada con pruebas, y con tiempo contado. A las 18:30 todo se envía. Faltan 12 minutos. Queridos oyentes, ¿sienten la tensión? Imaginen estar rodeados de quienes planean tu caída y aún así mantener la calma para darles vuelta. Si creen que resistirían en mi lugar, escríbanlo en los comentarios. Sus palabras son el eco de esta resistencia». Soledad se levantó despacio. Me tomó del mentón con 2 dedos helados, obligándome a mirarla. «Eres más peligrosa de lo que pensábamos, mijita. Pero recuerda, las familias siempre encuentran la manera de silenciar». Soltó mi rostro, y esa amenaza quedó suspendida en el aire como veneno invisible. El reloj marcaba las 18:19. 11 minutos. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Debía salir con vida, con los documentos y con un plan aún más grande. Y justo cuando me disponía a moverme hacia la puerta, mi celular vibró.
Un mensaje de Irene. Ana, cuidado. Alguien entró al servidor y está borrando los archivos de respaldo. Tienes que actuar ya. El suelo se me abrió bajo los pies. El reloj seguía corriendo. La vibración del celular aún ardía en mi mano. Leí de nuevo el mensaje de Irene. Alguien está borrando los archivos de respaldo. No aguantaré más de 5 minutos. El tiempo dejó de ser un concepto y se volvió un cuchillo en la garganta. ¿Algo importante, Ana?, preguntó Soledad con esa dulzura venenosa. Guardé el teléfono con calma ensayada. Un recordatorio, respondí. Pero tranquila, ya casi acaba esta farsa. Me levanté despacio. Diego se interpuso entre la puerta y yo. Su sombra cubría el marco como un guardia de prisión. No vas a irte, dijo. No hasta que firmes. Lo miré directo, dejando que mi voz se volviera de acero. Muévete, Diego. O este consultorio será el escenario de tu ruina. El silencio se quebró con el pitido del reloj. 18:23. 7 minutos. Romero intentó recuperar el control. Ana, escucha, no necesitas ponerte agresiva. Siéntate, terminemos la evaluación. Nadie quiere hacerte daño. ¿Daño? Sonreí amarga. Ya lo hicieron, pero todavía tienen oportunidad de no hundirse más. Saqué de mi saco la carpeta transparente con las pruebas. La dejé sobre la mesa y puse la mano encima. Esta carpeta es la llave. Si salgo de aquí, puedo guardarla. Si no, se abrirá sola en las manos equivocadas. ¿Qué prefieren? Soledad me observaba con los ojos entornados, calculando. Diego apretaba los puños, sudando. El reloj marcaba 18:25. Queridos oyentes, imaginen estar atrapados en un cuarto con tus verdugos y que la única arma que tengas sea el tiempo. ¿Qué harían ustedes? ¿Resistirían, negociarían o atacarían? Déjenlo en los comentarios. Su voz es parte de esta historia. Mi celular volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Irene. Ana, rápido. En 2 minutos perderé todo. Necesito que confirmes el envío de respaldo. El corazón me golpeó el pecho como un martillo. Tenía que salir ya. Se acabó, dije, tomando la carpeta. Abre la puerta, Diego. Él no se movió. Me miró con los ojos encendidos, como si toda su máscara se hubiera quemado. Entonces lo haré por la fuerza, susurró. Dio un paso hacia mí. El reloj marcaba 18:28. 2 minutos. Diego avanzó como un toro, los ojos desbordando furia. Sentí el golpe antes de verlo. Su mano me arrancó la carpeta transparente y la lanzó contra la pared. Las hojas volaron como pájaros heridos por el consultorio. «No vas a destruirnos, Ana», rugió. Me tambaleé, pero no solté el celular. Lo desbloqueé con el pulgar tembloroso. La pantalla marcaba 18:29. 1 minuto. Soledad recogió algunas hojas del suelo con una calma glacial. «Mijita, ríndete. Nadie va a creerte contra nosotros. Una esposa histérica, un psiquiatra de prestigio, una madre preocupada. ¿A quién escucharán?» Me enderecé. El micrófono oculto seguía grabando. Cada palabra de ella era dinamita. «Me creerán porque ya los escuchan», respondí. Mostré la pantalla de mi celular. La transmisión en vivo estaba activa en un grupo privado. Irene, 3 colegas del instituto y hasta un abogado de confianza recibían el audio en tiempo real. El rostro de Romero se descompuso. Diego giró hacia mí, pero lo detuve con una frase. Un paso más y todo este audio se vuelve público. El reloj marcó 18:30. El zumbido de la notificación confirmó lo inevitable. Respaldo enviado con éxito. Queridos oyentes, este fue el instante exacto donde el cazador se dio cuenta de que había caído en su propia trampa. Imaginen ese momento. La mentira expuesta, el tiempo agotado y el verdugo convertido en víctima. Si sienten el mismo escalofrío, no olviden dejar su me gusta. Cada apoyo es un golpe contra la oscuridad. Soledad soltó las hojas que cayeron al suelo como nieve sucia. Romero se dejó caer en la silla derrotado. Y Diego, respirando como una bestia, susurró con odio. «No sabes lo que acabas de empezar, Ana». Lo miré con la calma de quien ya sobrevivió al incendio. «Lo sé, Diego. Acabo de empezar mi libertad». Salí del consultorio con la carpeta en brazos y el celular aún grabando. Detrás de mí, las voces de Diego y Soledad chocaban en una tormenta de reproches. Romero intentaba apagar el fuego con palabras huecas, pero ya era tarde. El veneno estaba fuera. En el pasillo, la secretaria me miró con los ojos abiertos como platos. «¿Todo bien, señora?» «Perfecto», respondí. «Todo está mejor que nunca». Bajé por el ascensor y cada piso era un latido más hacia mi victoria. Cuando llegué a la calle, el aire me golpeó como un balde de agua helada. El cielo estaba teñido de naranja. La ciudad rugía con su tráfico de siempre, ajena a la guerra que acababa de estallar. El celular vibró. Un mensaje de Irene. «Ana,
No logré. Todo el material ya está respaldado en servidores externos. Y el abogado lo tiene. Si algo te pasa, mañana estará en todos los periódicos. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en días respiré hondo. Caminé hacia la avenida, crucé entre autos y tomé un taxi. ¿A dónde, señora?, preguntó el chofer. Lo pensé un segundo. Al Instituto de Psiquiatría. Tengo trabajo que entregar, pero en realidad no iba por trabajo. Tenía que preparar el último golpe, el clímax público donde las máscaras de Diego y Soledad se romperían frente a todos. Esa noche casi no dormí. Revisé cada documento, cada audio, cada correo. Marqué con resaltador los nombres clave, preparé un dossier completo. A las 3 de la madrugada ya tenía el plan listo. El jueves, en la notaría, cuando todos esperaran verme derrotada, yo los derrotaría. Queridos oyentes, aquí es donde la historia acelera. Imaginen estar a un paso del abismo y en lugar de caer, decidir empujar a quienes lo cavaron. Si creen en la justicia de exponer a los traidores, compartan esta historia. Juntos encendemos más voces contra la mentira. El jueves amaneció con un cielo gris, como si la ciudad misma contuviera la respiración. A las 5:45 de la tarde llegué a la notaría 43. Vestía el mismo saco gris con el bolsillo secreto, la llave azul en el puño cerrado y la carpeta como un arma. En la entrada ya estaban Diego, Soledad y Romero, rodeados de sonrisas falsas y testigos familiares. Todo estaba listo para mi entierro legal. Pero yo llevaba conmigo el fuego de la verdad. El salón reservado de la notaría 43 estaba vestido como un escenario solemne. Mesa larga de caoba, carpetas alineadas, un notario de traje oscuro y rostro impenetrable. En las paredes, relojes de péndulo que parecían burlarse de mí con cada tic-tac. Diego me recibió con la sonrisa más falsa que jamás le vi. «Amor, llegaste justo a tiempo». Tomó mi mano frente a todos como si fuéramos una pareja modelo. «Esto será rápido». Soledad se acercó y me susurró al oído. «Recuerda, mijita, firma tranquila, nadie quiere verte sufrir». Me senté. El notario abrió el expediente con calma profesional. «Señora Ana Beltrán, estamos aquí para formalizar un mandato privado de tutela temporal. ¿Está de acuerdo?». Miré alrededor. Allí estaban 2 primos de Diego, una vecina que siempre me saludaba en misa, incluso un colega suyo del banco. Testigos escogidos para reforzar la fachada. Todos me observaban esperando verme dócil. Respiré hondo. Saqué de mi bolso una carpeta idéntica a la suya. «Antes de firmar, señor notario, me gustaría que todos lean este documento». Lo dejé sobre la mesa con un golpe seco. Diego palideció. Soledad apretó los labios. El notario arqueó una ceja y abrió la carpeta. Dentro había copias impresas de los correos, las evaluaciones falsas y la transcripción de la llamada grabada. «¿Qué es esto?», preguntó él serio. «Pruebas de una conspiración», respondí. «Fabricaron mi inestabilidad para quedarse con mi vida. Y no solo conmigo, hay otros nombres. 3 pacientes más, todos con el mismo patrón». El murmullo explotó en la sala. Los primos de Diego se miraron incómodos. La vecina se llevó la mano a la boca. «Mentira», gritó Diego, golpeando la mesa. «Está delirando». Pero entonces pulsé mi celular. El audio de su llamada a emergencias llenó el salón. «Mi esposa está en crisis. Temo que intente algo. No la despierto. Si se altera, empeora». El eco de su mentira retumbó en las paredes. El notario cerró la carpeta, pálido. Esto es muy grave. Tendremos que suspender la firma inmediatamente». «No puede hacerlo», protestó Soledad. «Es por su bien». «Señora», respondió él con voz helada, «lo que aquí veo es un intento de fraude». Queridos oyentes, este fue el momento exacto en que las máscaras cayeron. Imaginen estar rodeados de quienes quisieron enterrarte viva y de pronto ver cómo la sala entera se vuelve testigo de su traición. Si sienten ese escalofrío de justicia, dejen un comentario. Sus voces son la verdadera sentencia. Diego intentó arrebatar los papeles, pero 2 asistentes lo detuvieron. El notario ya había marcado el documento con un sello rojo. Suspensión por irregularidad. La fachada pública se había derrumbado. Y ellos, atrapados en su propio teatro, no sabían que lo peor aún estaba por llegar. El salón se convirtió en un torbellino de voces. Los testigos murmuraban entre ellos, unos indignados, otros incrédulos. Diego, rojo de furia, forcejeaba con los asistentes que lo mantenían apartado de los documentos. Soledad se levantó con la dignidad rota, señalándome con un dedo tembloroso. «Eres una malagradecida, Ana. Todo lo que hicimos fue por amor». Me reí con un filo que ni yo conocía en mi voz. «Si este es su amor, prefiero el odio». El notario levantó la mano, imponiendo silencio.
Señores, lo que aquí se revela no solo es grave, es un delito. Me veo en la obligación de notificar a las autoridades de inmediato. Romero intentó hablar, pero se atragantó con sus propias excusas. Diego soltó un rugido desesperado. Es una trampa, ella está loca, pero ya nadie lo escuchaba. La vecina, la misma que me sonreía en misa, se levantó con lágrimas en los ojos. Yo la he visto trabajar, la he visto luchar cada día. Ana no está loca. Ustedes son los que mienten. Ese testimonio fue como una estocada. La fachada pública que tanto habían cultivado se desmoronó en un instante. Los primos de Diego se apartaron de él, avergonzados. El notario marcó otra vez el sello rojo, ahora sobre la hoja de tutela. Queda anulado. Queridos oyentes, respiren conmigo este instante. El momento en que el verdugo se da cuenta de que el público ya no lo cree. ¿Alguna vez han visto caer la máscara de alguien cercano? Si esta escena les recordó algo de su vida, compartan la historia. No están solos. La policía llegó 15 minutos después, alertada por la denuncia inmediata del notario. Diego fue esposado entre gritos, su mirada convertida en un abismo de odio. Romero bajó la cabeza, derrotado, mientras un agente recogía las pruebas. Y Soledad, todavía intentando mantener la compostura, fue escoltada hacia afuera con un rosario entre los dedos. Yo, en cambio, me quedé sentada, exhausta. El saco gris aún me cubría los hombros, y en el bolsillo interior, la llave con el punto azul quemaba como un recordatorio. Aún había secretos por abrir. El epílogo de mi historia no se escribiría allí, en la notaría, sino en el lugar donde esa llave me llevara. Pasaron semanas. El eco del escándalo todavía resonaba en los periódicos locales. Red de tutelas fraudulentas desmantelada. Médico y banquero implicados en conspiración familiar. Diego enfrentaba cargos. Romero había perdido su licencia. Soledad, pese a su sonrisa de mármol, ya no podía caminar por la colonia sin sentir miradas de cuchillo. Yo volví a mi rutina en el instituto, aunque nada era igual. El archivo me parecía distinto. Ya no una cárcel de papeles, sino un arsenal de verdad. Irene y yo compartíamos silencios cómplices, sabiendo que habíamos sobrevivido a una maquinaria diseñada para devorarnos. Una noche me acordé de la llave con el punto azul. Llevaba semanas guardada en mi mesa de noche, brillando como una pregunta sin respuesta. La tomé entre los dedos y salí. El camino me llevó a un edificio viejo, casi abandonado, en una calle lateral de San Pietro. La cerradura del sótano estaba marcada con un raspón en forma de cruz. Inserté la llave. Giró sin resistencia. Dentro, el aire olía a humedad y polvo. Un foco desnudo iluminaba un cuarto lleno de cajas azules, idénticas entre sí. Abrí la primera. Documentos, fotos, diagnósticos falsos. Decenas de vidas atrapadas en papeles inventados, todas con el mismo sello. Ventana azul. Comprendí entonces que yo había sido solo un eslabón más de una cadena inmensa. No era una conspiración familiar aislada. Era un sistema. Y quizás mi victoria en la notaría había sido apenas una chispa contra un incendio mucho más grande. Me arrodillé frente a las cajas con lágrimas silenciosas y saqué mi celular. Tomé fotos, cientos, hasta llenar la memoria. No podía quedármelo para mí, tenía que hacerlo público. Queridos oyentes, aquí termina mi relato. ¿Qué harían ustedes si encontraran una red entera de vidas manipuladas, de futuros robados con firmas falsas? ¿Se atreverían a abrir todas las cajas, aunque supieran que cada una es un grito atrapado? Hoy sigo trabajando. Sigo respirando, pero cada vez que paso frente a una ventana azul, sea en un edificio, en un autobús o en el reflejo de un monitor encendido, recuerdo esa noche y me pregunto, ¿cuántas historias más esperan ser descubiertas? El silencio responde, y yo sigo mirando.